Bien, entonces vamos a asumir que nosotros aún no sabemos que input sí o sí retorna un string. Entonces vamos a tratar de sumar. Vamos a ponerle 89.6 y fíjate cómo esto nos da un error. Fíjate, nos dice type error. Me lo voy a copiar para ponerle el título al video. Entonces dice type error. Tipos de operandos no soportados para formats int y str. Y fíjate cómo nos dice int y str. Entonces nos está diciendo que este compound operator más igual no puede ser usado con un int y un str. Entonces efectivamente se está cumpliendo esto. Estamos comprobando, por si no querías creerlo, que input sí o sí retorna en este caso retorna un string. Aquí por más que tú veas, por decirlo de alguna manera, por más que tú veas aquí visualmente, por poner un ejemplo, por decirlo de una manera, por más que tú lo veas visualmente como un número válido, para int por defecto y para Python, por decirlo de una manera, sigue siendo un string. Es un string en forma de número válido, pero para nuestro programa sigue siendo un string. Entonces, lo que está pasando acá es que tú asuma que es un int, porque inicialmente está en 0, a un 0 le está sumando un string. Por eso nos da este error, que tú no puedes sumar un int con un string. Entonces, pues, obviamente que aquí queda comprobado que efectivamente input retorna un string. Y vamos a ponerle aquí print. ¿Qué nos da esta función type? Dice, esto retorna el tipo del objeto. Vamos a ponerle aquí 56 esto. Y fíjate cómo efectivamente este string, este 55.6, visualmente es un número, pero para Python es un valor de literal. Entonces, pues fíjate cómo con esta función type puedes obtener el tipo de una variable. Entonces, pues, aquí ¿cuál es la solución? Si ya sabemos que input retorna un string, pues ese string lo convertimos a lo que deseamos, en este caso a un float, como ya sabemos. Ejecutamos y fíjate cómo ya llegamos a lo deseado. Entonces ahora sí ya podemos sumar float con float. Entonces eso es lo que yo te quería mostrar un poquito más de lo que es input, como un recordatorio. Entonces ahora vamos a ver el resumen de este script, de estos últimos videos. Dice resumen. Puedes usar la input function para obtener datos del usuario por consola. Normalmente tú asignas el string retornado por esta función en una variable, obviamente, porque si no, pues, si tú no guardas la input del usuario y la vas a ocupar más de una vez, pues no es conveniente que tú vuelvas a pedirla cada vez que la utilices, mejor guárdatela en una variable, obviamente. Entonces, eso por un lado. Y luego dice, la función input siempre va a retornar un string. Incluso si el usuario introduce visualmente, por ejemplo, un nombre. Entonces, pues con esto damos por finalizado nuestro script número 12 y vamos a crearnos otro y vamos a cambiarle de tema. Vamos a ponerle script número 13. Ahora vamos a ver lo que se conoce, algunos ejemplos que ya conocemos. Vamos a adentrarnos más a las funciones que existen nativas de Python, incorporadas, que nos sirven para conversión de tipos de datos. Entonces ya de entrada conocemos int y float de manera general. Vamos a adentrarnos un poquitín, nada más como un recordatorio. Por eso te dije que al principio del curso
Primero te enseñé un background general, un vistazo de águila, y poco a poquito nos vamos metiendo de una a cada uno de estos temas, vamos profundizando. Entonces dice int y float. Dice, estas funciones int y float convierten argumentos de datos, o más bien convierten data, que es típicamente un string, a int o a float. Entonces, vamos a ponerle un poquito de detalle a lo que es int. Int recibe un argumento nombrado por convención en la sintaxis de Python como data. Esta función int convierte el argumento data a un tipo de dato int y retorna ese valor ya de tipo int. Y float pues también recibe un argumento data. Ojo, no es un name argument, sino que pues es como para identificar la sintaxis. Entonces convierte el argumento data a un tipo de dato float y retorna ese valor ya float. Y vamos a hablar ahora de otra función bien interesante que no hemos visto, me parece, que es la función round. La función round redondea el argumento un número. Vamos a ponerle por acá. Dice, esta función round redondea el argumento un número, es decir, al número de dígitos decimales que le pasas opcionalmente. Aquí los corchetes significa que es algo opcional. Entonces, a round tú le pasas uno o dos argumentos. Si no le pasas, vamos a ponerle por acá. Dice, si tú no le pasas el argumento dígitos, lo que va a pasar es que representa el número de decimales al cual quieres redondear, pues va a terminar redondeando al integer más cercano. Vamos a ver un ejemplillo pues de esto. Pero antes de ello, vamos a ver algo que ya vimos anteriormente. Vamos a ponerle acá, no sé, vamos a ponerle acá en este punto para que lo veas un poco mejor. 15 y igual a 5. X es igual a X más Y. Por si no lo vistes bien en el print, en el ejemplo anterior, en el print, pues velo mejor acá. Y pues fíjate cómo nos da un error. Unsorted, tipos de operandos no soportados para el for. Entonces pues ahí está este error. Y una solución a esto, obviamente, es convertir eso a esto, con lo que ya sabemos, con nuestra función int. Y fíjate cómo ahí llegamos a lo mismo. Entonces, vamos por ejemplo a continuar por acá. Y vamos a poner un ejemplo ya combinando todo. Vamos a ponerle edad es igual a input. Dime tu edad. Y acá vamos a ponerle
edad es igual a esa edad, que sabemos que es una string, pónmela a edad, y pues ahora sí imprime la edad del usuario. Dime tu edad, yo tengo actualmente 26 años, soy del 97, y pues convertimos esa input a un entero. En el siguiente video continuamos. Saludos.